¿Y si el próximo gran terremoto mundial comienza con un solo clic? Imagina esto. En una noche común, mientras la mayoría duerme, el presidente de Estados Unidos irrumpe en las redes sociales con un mensaje que lo cambia absolutamente todo. Antes de que muchos terminen siquiera de leerlo, Sudáfrica ya ha sido expulsada del G20 y toda cooperación estadounidense queda suspendida. No hubo advertencias, ni negociaciones, ni filtraciones previas. Bastó una sola publicación para encender la pólvora global. Al amanecer, el mundo entero despierta atónito. Los mercados internacionales, desde Nueva York hasta Tokio, pasando por Johannesburgo, se tambalean. La Bolsa de Valores de Nueva York experimenta una caída abrupta, similar a la que se vivió en el lunes negro de 1987, aunque en esta ocasión, el detonante no fue un colapso financiero interno, sino un tuit presidencial. Las bolsas europeas, por su parte, abren con pérdidas históricas, mientras que la moneda sudafricana cae a mínimos no vistos desde la crisis financiera global del 2008. La incertidumbre se extiende como una marea. Bancos internacionales restringen operaciones, fondos de inversión congelan activos africanos y empresas multinacionales ordenan a sus equipos de crisis que permanezcan en alerta máxima. Gobiernos y diplomáticos buscan respuestas, pero solo encuentran silencio, lo que multiplica la tensión y el miedo. En las embajadas de todo el mundo, teléfonos suenan sin descanso. Los ministros de Exteriores redactan comunicados de emergencia, mientras expertos en relaciones internacionales comparan la situación con el colapso repentino del Pacto de Varsovia en 1991, cuando un solo acontecimiento inesperado reconfiguró el tablero geopolítico en cuestión de días. Por primera vez en la historia reciente, una alianza global se rompe no por armas ni tratados, sino por la impulsividad digital de un solo líder. La política internacional, acostumbrada a equilibrios delicados y reglas tácitas, queda súbitamente trastocada por la viralidad de un mensaje impulsivo. Es como si el mundo, que durante siglos se movió al ritmo lento de la diplomacia, fuera ahora empujado por la velocidad frenética de las redes sociales. La pregunta es inquietante. Si una sola publicación puede redibujar el mapa del poder, ¿qué significa hoy el poder? ¿Quién dirige realmente el destino de la humanidad? ¿Los presidentes, las instituciones o la velocidad de las palabras en Internet? Desestimar el alcance de la comunicación digital puede costarnos muchísimo. Si ignoramos cómo un mensaje puede redefinir alianzas, economías y prestigios nacionales, corremos el riesgo de perder de vista quién mueve realmente los hilos del presente. Pensemos, por ejemplo, en cómo el escándalo de los papeles de Panamá, filtrado digitalmente, alteró la percepción global sobre la corrupción en cuestión de horas, o en cómo la primavera árabe se propagó gracias a la rapidez de las redes sociales, desafiando décadas de autoritarismo. Pero, ¿cómo llegamos a este nivel de vulnerabilidad global? Para entenderlo, debemos retroceder y examinar el contexto que permitió que un solo clic pudiera remodelar el destino del mundo. Para descubrirlo, viajaremos a los días previos al mensaje y exploraremos los hilos invisibles que tejieron esta crisis. Solo así comprenderemos cuán frágiles son ahora los equilibrios internacionales. Imagina una partida de ajedrez donde una sola pieza, movida por impulso y no por estrategia, puede volcar todo el tablero en segundos. Las alianzas, dicen, requieren tiempo y paciencia. Pero a veces, basta una noche y un solo impulso para cambiar el destino de naciones enteras. Así como la caída del muro de Berlín en 1989 sorprendió al mundo, esta ruptura digital revela la vulnerabilidad de los sistemas contemporáneos. Durante más de 4 décadas, la relación entre Estados Unidos y Sudáfrica estuvo marcada por heridas profundas. El largo y doloroso apartheid, años de sanciones internacionales y, finalmente, lentos procesos de reconciliación. Solo después, acuerdos de comercio y ayuda tejieron una frágil red de intereses compartidos. Los dos países aprendieron a convivir con la desconfianza y, pese a todo, a sacar provecho de sus diferencias. Por ejemplo, tras el fin del apartheid,
Sudáfrica se convirtió en un aliado clave para Washington en la lucha contra el terrorismo en África subsahariana y un socio estratégico en el acceso a minerales críticos como el platino y el cromo. En el escenario global, foros multilaterales como el llamado G20 ofrecieron a Sudáfrica el espacio perfecto para mostrarse como un actor clave. Aunque beneficiaria de cooperación occidental, Sudáfrica nunca cerró la puerta a alianzas con Oriente, especialmente con gigantes como China y Rusia. Lejos de ser simple oportunismo, esta ambivalencia mostraba la astucia de un país que sabía negociar sin atarse a un solo bloque de poder. En la cumbre del BRICS de 2013, por ejemplo, Sudáfrica fue anfitriona, demostrando su capacidad de servir de puente entre intereses divergentes. Para Donald Trump, sin embargo, estos foros no eran trampolines para la influencia estadounidense, sino arenas donde el liderazgo de su nación se diluía bajo acuerdos colectivos y compromisos ambiguos. Desde que llegó a la Casa Blanca, Trump miró con sospecha cualquier institución que limitara la libertad de acción de Washington. Para él, la diplomacia tradicional había entregado demasiado en nombre de la cortesía internacional. Esta visión recuerda a la política de América Primero, que en los años 20 del siglo pasado también buscó aislar a Estados Unidos de compromisos externos considerados onerosos. La chispa surgió en un aparente tecnicismo. Sudáfrica se negó a ceder la presidencia ceremonial del G20 a un enviado estadounidense, desafiando una costumbre nunca escrita. Para algunos, un asunto menor. Para Trump, fue una humillación personal, una afrenta directa al prestigio nacional. Esa noche, la diplomacia fue desplazada por un tuit urgente, escrito en la soledad de la madrugada y leído por millones al instante. Esta situación recuerda a la crisis de los misiles en Cuba. Una decisión rápida, tomada en la oscuridad, que tuvo consecuencias globales. Ignorar la historia y las reglas no escritas de la diplomacia puede dejar incluso a las potencias más grandes peligrosamente expuestas. Detrás de cada gesto simbólico se esconden décadas de acuerdos, rutas comerciales y empleos que sostienen la vida cotidiana de millones de personas. Un solo impulso puede sacudir la arquitectura global, provocar pánico financiero y minar la confianza entre aliados, amenazando la estabilidad de regiones enteras. Por ejemplo, cuando en 1973 los países árabes decidieron suspender la exportación de petróleo a Occidente, el mundo experimentó una crisis energética que redefinió la economía global en apenas semanas. Lo que parecía una simple disputa de protocolo se transformó rápidamente en una crisis existencial. Ya no se trataba solo de quién manda, sino de cómo y por qué se ejerce el poder en una era gobernada por emociones digitales y mensajes instantáneos. La política del siglo XXI, como nunca antes, se encuentra a merced de la viralidad y la percepción pública. Lo que ocurrió después fue tan inesperado como irreversible. De pronto, el mundo entero se vio obligado a tomar partido. En escenarios como la Guerra Fría, los países elegían bandos tras largas deliberaciones y presiones diplomáticas. Ahora, la decisión se acelera. Gobiernos, empresas, ciudadanos, todos deben reaccionar en tiempo real. ¿Qué ocurre cuando la emoción reemplaza a la diplomacia y la humillación se convierte en política de Estado? Así estalló la crisis. No hubo advertencias privadas ni acuerdos rotos en secreto. Solo un tuit, directo y devastador, enviado a plena vista del mundo. Bastó ese mensaje para que Sudáfrica quedara fuera del G20. Todas las ayudas y colaboraciones con Estados Unidos se congelaron en un instante, ante la mirada atónita del planeta. En la historia reciente, solo el Brexit provocó un impacto internacional tan abrupto y visible, pero incluso en ese caso, hubo meses de debates y anuncios previos. En Washington, el gabinete presidencial se partió en dos. Algunos aplaudieron el coraje, otros hablaron de temeridad. Pero nadie pudo evitar la verdad. Décadas de confianza se esfumaron en la soledad de una noche, arrastradas por una decisión impulsiva. En el pasado, decisiones semejantes habían tomado meses de negociaciones. Ahora, la política exterior es dictada por la inmediatez de las redes. En las capitales europeas, el silencio se volvió inquietud. Los ministros dudaban.
¿Condenar la humillación o aprovechar la grieta? China y Rusia, atentos, vieron en la caída de Pretoria una ocasión dorada para extender sus redes donde Occidente retrocedía. Analistas internacionales compararon este momento con la crisis del Canal de Suez en 1956, cuando la indecisión occidental permitió a la Unión Soviética ganar influencia en el Medio Oriente. En Sudáfrica, el asombro inicial dio paso al enojo. Pero ese agravio público no paralizó al gobierno. Al contrario, catalizó una resolución inesperada. Si todo podía terminar con una publicación, entonces había llegado el momento de buscar aliados nuevos y romper viejas dependencias. Así, en cuestión de días, delegaciones sudafricanas viajaron a Pekín, Moscú y Nueva Delhi para negociar acuerdos que antes parecían imposibles. El Departamento de Estado norteamericano apuró sanciones y comunicados, pero cada medida aumentaba el riesgo. Un solo paso en falso, y la arquitectura de confianza internacional, tejida a lo largo de generaciones, podía venirse abajo en cuestión de horas. El temor a las represalias se expandió, no solo en Pretoria, sino en todo país que alguna vez confió en la estabilidad de los tratados globales. Países como México, Turquía y Tailandia comenzaron a revisar sus acuerdos con Estados Unidos, temiendo que una reacción impulsiva pudiera poner en peligro décadas de cooperación. De pronto, la crisis se tornó un laboratorio de poder. Sudáfrica, presionada, se acercó a China, Rusia, India y Brasil. Lo que empezó como una humillación digital se transformó en la posibilidad de tejer alianzas nuevas, desafiando el monopolio occidental sobre la cooperación internacional. El bloque BRICS, antes visto como un club informal, empezó a adquirir un peso estratégico inédito. El conflicto ya no es solo cuestión de orgullo nacional. Un error impulsivo ha puesto en juego la fragilidad de la confianza, la fortaleza de las instituciones y la verdadera naturaleza del poder en una era dominada por la inmediatez. Los historiadores comparan esta situación con el inicio de la Primera Guerra Mundial, cuando una secuencia de decisiones precipitadas llevó al colapso de alianzas complejas. Pero la historia no terminó con el tuit. Detrás de bambalinas, actores inesperados comenzaron a mover sus piezas, y el tablero global se llenó de incertidumbre. Empresas tecnológicas, ONGs internacionales y hasta grupos de hackers vieron en la crisis una oportunidad para promover sus propios intereses, desde campañas de desinformación hasta iniciativas de ayuda humanitaria. Cuando el castigo se vuelve oportunidad, ¿quién es el verdadero perdedor? Lo que comenzó como una humillación pública se convierte en un giro inesperado. Sudáfrica, lejos de suplicar ante quienes la repudiaron sin previo aviso, redefine su jugada. Rechaza volver a la mesa que la expulsó y acelera su propio camino, mirando hacia el bloque BRICS como trampolín para su independencia política y económica. Se inspira en ejemplos históricos como el movimiento de países no alineados, que en los años 60 buscó autonomía frente a los bloques dominantes. Mientras el G20 le cierra la puerta, otras se abren con mayor ímpetu. China promete inversiones urgentes en infraestructuras y tecnología agrícola. Rusia ofrece acceso a sistemas energéticos y defensa avanzada. India negocia acuerdos comerciales sin aranceles. En cada comunicado emerge una palabra prohibida en Occidente: de-dolarización. Ya no es solo cuestión de alianzas, sino de alterar las reglas mismas del juego financiero mundial. El yuan y el rublo comienzan a usarse como monedas de intercambio en acuerdos bilaterales, desafiando el dominio histórico del dólar. El efecto dominó trasciende fronteras. Líderes en Nairobi, Lagos y Accra declaran su solidaridad abierta con Pretoria. Un nuevo viento cruza África. La convicción de que el desafío sudafricano inspira al continente entero a reclamar su propia voz frente a los poderes históricos. Esta reacción recuerda al auge del panafricanismo a mediados del siglo XX, cuando figuras como Kwame Nkrumah y Julius Nyerere impulsaron la independencia y el orgullo africano. En Estados Unidos, el impacto es tan profundo como inesperado. Empresarios temen perder mercados estratégicos. Empresas como General Electric y Ford
suspenden inversiones planeadas en Sudáfrica. ONGs y diplomáticos advierten del debilitamiento del poder blando estadounidense, mientras las universidades pierden becas y fondos para programas conjuntos. Altos mandos militares, en privado, reconocen lo grave de ceder terreno ante rivales estratégicos. Por primera vez en décadas, la seguridad de alianzas tradicionales se tambalea. El Pentágono ordena una revisión de su presencia militar en el sur de África, temiendo el avance de Rusia y China en la región. El desconcierto cruza el Atlántico. En Europa, los cancilleres recalibran sus alianzas, divididos entre la lealtad a Washington y la urgencia de adaptarse a un orden multipolar más volátil. La narrativa del sur global se fortalece. La confianza en la constancia estadounidense se resquebraja y el mundo observa, inquieto. Alemania y Francia convocan a reuniones extraordinarias, buscando no quedar atrapados fuera de un nuevo eje de poder. Todo esto se origina en un solo mensaje digital, capaz de desplazar tratados, reescribir alianzas y redefinir el concepto mismo de poder internacional. Ya no es la fuerza militar ni la economía lo que determina el destino de las naciones, sino la inmediatez de la percepción pública y la viralidad de una narrativa. Ahora, el tablero global gira al ritmo de un solo tuit. Nunca estuvo tanto en juego: la influencia occidental, la reputación internacional y la estabilidad de cada país. El mundo observa y toma nota. Lo que hoy es respuesta, mañana será precedente. La prosperidad interna y la seguridad colectiva dependen ahora de decisiones tomadas en segundos, vistas por millones de ojos. Lo que antes tomaba años de diplomacia, ahora se decide en el tiempo que tarda en escribir un mensaje de 140 caracteres. El equilibrio global nunca ha sido tan frágil. Nadie puede predecir cuál será el próximo movimiento. Todo se decide más rápido de lo que el mundo puede asimilar. Los algoritmos de las redes sociales amplifican el impacto de cada acción, haciendo que los líderes deban pensar no solo en la repercusión política, sino también en la viralidad y las tendencias digitales. ¿Qué ocurre cuando el mundo cambia en un solo instante? La ruptura entre Estados Unidos y Sudáfrica nos revela una verdad incómoda. La diplomacia ya no está blindada frente a la emoción. Un único arrebato, una publicación impulsiva, puede alterar alianzas históricas y sacudir economías que parecían inamovibles durante generaciones. Como ocurrió en el crash de 1929, donde una secuencia de rumores y pánico derribó el orden económico global, hoy la volatilidad es aún mayor. Hoy, la interconexión digital convierte la reputación y las relaciones en juegos de segundos. Lo que antes se negociaba en la penumbra de despachos, ahora se decide a la luz pública, con millones de miradas juzgando en tiempo real. Un mensaje en redes puede pesar más que 1000 páginas de un tratado. El poder blando ya no reside solo en la cultura o los valores, sino en la capacidad de controlar la narrativa viral. El poder de una nación ya no depende solo de armas o reservas financieras, sino de la percepción. La narrativa global, tejida al instante por medios y plataformas, puede elevar o destruir el prestigio de cualquier país o líder en cuestión de minutos. En 2016, por ejemplo, las filtraciones de Wikileaks alteraron la campaña presidencial estadounidense en cuestión de días, mostrando cómo la información digital puede reconfigurar el destino de una nación. En este escenario volátil, conceptos como soberanía, resiliencia y diversificación dejan de ser ideales para convertirse en condiciones de supervivencia. Apostar todo a una sola alianza, a un único recurso o a una narrativa exclusiva es un riesgo letal en pleno siglo XXI. Países como Noruega, que han diversificado su economía y sus alianzas, muestran mayor resiliencia ante choques imprevistos. Estas lecciones exceden a los gobiernos. Cada ciudadano, cada empresa y cada comunidad debe prepararse para navegar un entorno donde lo inesperado es la regla. Nuestra voz digital, nuestras elecciones cotidianas y nuestra capacidad de adaptación pesan tanto como las decisiones diplomáticas de cualquier estado. En 2020, durante la pandemia de COVID-19,
organizaciones civiles y movimientos ciudadanos demostraron su relevancia en la gestión de crisis inesperadas. Ignorar estas señales es caminar hacia la irrelevancia, perder autonomía y resignar el control de nuestro destino colectivo. No aprender de esta ruptura histórica sería dejar nuestro futuro en manos de la volatilidad ajena. Como sociedad, debemos exigir transparencia, formación en alfabetización digital y participación activa en los debates globales. Y así llegamos al desenlace. El mundo ya cambió, y el desafío ahora te interpela a ti. ¿Estás listo para actuar y comprender un orden global donde la velocidad y la percepción son las nuevas fuentes de poder? La historia no la escriben solo los grandes líderes, sino también quienes deciden cómo reaccionar, qué compartir y qué construir en el espacio digital. El desenlace no es solo internacional, afecta cada esfera de nuestra vida. Ahora, exploraremos cómo estas transformaciones llegan hasta lo más cotidiano. Imagina cómo una noticia viral puede cambiar la trayectoria de una empresa local, o cómo la reputación digital de un país puede afectar las oportunidades de sus estudiantes y emprendedores en el extranjero. ¿Crees que esto fue caos o un extraño momento de claridad? Tu opinión cuenta más de lo que imaginas. En tiempos de cambio acelerado, la reflexión colectiva es el mejor antídoto contra la manipulación y la desinformación. Hoy has presenciado cómo una sola publicación digital, nacida del impulso más que del cálculo diplomático, fue suficiente para desmoronar años de relaciones entre naciones. Bastó una noche, un mensaje viral, para que los cimientos de tratados y alianzas, construidos durante generaciones, se tambalearan ante los dedos titubeantes de un líder. Esta imagen debe servirnos de advertencia. La estabilidad nunca está garantizada, y la responsabilidad es compartida. El poder, tal como lo entendimos, ya no se sostiene en despachos silenciosos ni en documentos sellados. Las instituciones, que parecían rocas inamovibles, se ven ahora superadas por la velocidad de la emoción y la narrativa pública. ¿Hasta dónde nuestra percepción colectiva puede remodelar la realidad internacional, más allá de cualquier tratado formal? Ejemplos recientes, como el boicot diplomático contra Qatar en 2017, muestran cómo la narrativa pública puede cambiar el curso de la historia. En ese nuevo abismo, surge una pregunta urgente. ¿Estamos listos para un mundo en el que la reputación digital y las reacciones en masa pesan más que la diplomacia paciente? ¿Qué significa hoy el liderazgo global, si un solo gesto en redes puede cambiar el destino de países enteros en cuestión de horas? La respuesta no es simple, pero comienza con la participación informada y la construcción de confianza, tanto en el ámbito local como internacional. No participar en la conversación es, en realidad, renunciar a influir en el futuro que compartimos. Cada vez que callamos, cedemos espacio a la volatilidad y la desinformación, permitiendo que impulsos pasajeros dicten el rumbo de nuestra historia colectiva. Por eso, es fundamental fortalecer la educación cívica y digital, para que cada voz cuente y contribuya a un debate responsable. Ahora te toca a ti. ¿Consideras que este episodio fue un acto de arrogancia o una muestra brutal de fortaleza? ¿Piensas que la política internacional debería apostar por más cautela o por una transparencia radical, aunque duela? Tu reflexión importa, porque lo que decidas pensar y compartir ayuda a formar el clima de nuestra época. Participa, cuestiona y aporta. El futuro global se escribe con cada decisión individual. Recuerda, lo sucedido entre Estados Unidos y Sudáfrica no fue un accidente aislado, sino una señal de algo mayor. La fragilidad de nuestras certezas y la velocidad con la que el tablero global puede cambiar están ahora expuestas. Participar, cuestionar y debatir no son solo derechos, son responsabilidades ante un mundo que se reescribe, minuto a minuto, en tiempo real. Para prepararte ante la próxima sacudida digital, considera estos pasos prácticos. Infórmate a través de fuentes múltiples y confiables. Participa activamente en debates responsables. Exige rendición de cuentas a los líderes.
Colabora con tu comunidad para fortalecer la resiliencia y promueve la alfabetización digital en tu entorno. Así, estarás mejor equipado para navegar la incertidumbre y contribuir a la construcción de un orden global más justo y estable. ¿Estás listo para ser protagonista, y no solo espectador, del próximo capítulo de la historia mundial?